Capítulo 4. Los últimos días en el condado de Fayette. En el verano de 2006, Holly Sheriper conducía de regreso a casa, cuando vio a una mujer desaliñada y alterada, caminando por Curers Road. Era su nueva vecina, Nancy Benoit, a quien Holly aún no conocía bien. Holly le preguntó a Nancy si estaba bien. La respuesta fue no, no exactamente. Acababa de discutir con su esposo, quien la estampó contra la pared, y tenía miedo de volver a entrar. Holly llevó a Nancy a un hotel cerca del aeropuerto de Atlanta, donde pasó un par de noches, antes de que la situación en casa se calmara. Durante los primeros años de su relación sentimental, los Benoit, empleados de la WCW, con sede en Atlanta, se habían establecido en Peachtree City. Los luchadores del sur, generalmente preferían vivir más cerca del centro del área metropolitana de Atlanta. Los extranjeros como Benoit, Canadá, Johnny Grange, Nueva Jersey, William Regal, Gran Bretaña, y Fifth Finley, Irlanda, preferían Peachtree, un barrio más alejado de los suburbios más cercanos, y algo más limpio, incluso con menos actividad sensorial. El anunciador de la WCW, Dave Spencer, y el camarógrafo de televisión, Darwin Connor, también vivían allí. La gente de la lucha libre formaba un círculo social habitual, reuniéndose en lugares como el Ginza Japanese Steakhouse. Sus esposas, en particular, se conectaban socialmente, intercambiando chismes inseguros sobre lo que hacían sus maridos en la carretera. Pero eventualmente, los Benoit se retiraron del grupo. Chris, que podía ser sociable en la carretera, era distante y torpe en casa. La única persona con la que seguía en contacto era Grange, por eso su muerte, sumada a la de Eddie, afectó demasiado a Chris. La esencia de la personalidad de Benoit siguió siendo un enigma, incluso hasta el final. Incluso algunos de sus amigos y colegas más cercanos, podían sentirse intimidados por su intensidad, su obsesión por la lucha libre, y su afición por un régimen de entrenamiento, que incluía subir escaleras y sentadillas, además de entrenamiento con pesas, del que nunca había recaído, desde sus días de humillación en el nivel más bajo de un dojo japonés. El ex luchador, superstar Billy Graham, fue uno de los que observó una desconexión social fundamental, una cualidad por la cual Benoit, en medio de una conversación no relacionada con la lucha libre, en una situación grupal, tendía a desconectarse sin previo aviso. Más tarde, mientras intentaba comprender la masacre que Chris cometió, Graham recordaba que muchos de los chicos llamaban a Benoit, el zombie. Otro compañero de lucha libre, que se sentía desconcertado por Benoit, era Chris Masters, quien lo expresó así. Para ser sincero, respetaba muchísimo a Chris Benoit, por ser el hombre que era, pero siempre emanaba una energía intensa, cada vez que le estrechaba la mano. A veces, las conversaciones eran cortas e incómodas. En el programa de Nancy Grace, de CNN, el también luchador canadiense Chris Jericho, describía a Benoit como, casi la historia de dos ciudades, la historia de dos personas. Está el Chris Benoit que cometió estos horrendos actos de extrema locura psicópata, en los últimos días de su vida, y luego está el Benoit con el que yo mismo viajé, viví, y al que le dije, te quiero, en muchas ocasiones. Fue mi mentor. Fue uno de mis mejores amigos. Y fue como un hermano para mí en muchos sentidos. Y durante los 15 años que lo conocí, y los 2 días en que decidió cometer estos horribles actos, es difícil discernir entre ambos. Y por eso tenemos que averiguar qué llegó a una persona y luchador tan agradable, educado, influyente y extraordinario, a hacer tales cosas. Jericho describía a Benoit como, un hombre muy tranquilo, pero no un recluso ni un ermitaño, simplemente tranquilo. Se ocupaba de sus propios asuntos, pero siempre estaba presente. Si había una broma, se reía. Y de todos los años que estuve con él, nunca vi nada. Si había una pelea, si me volvía loco y quería golpear a alguien, él era el tipo que me contenía. Y mucha gente puede decirlo. El periodista Dave Meltzer también tenía una visión matizada de Benoit. Consideraba que ser accesible hacia sus fanáticos, era una responsabilidad importante, y cuando Meltzer lanzó un programa de radio por internet en 1999, Benoit fue su primer invitado al aire. Chris era incómodo y distante, pero era muy amable y escuchaba bien a sus conocidos, dijo Meltzer. Creo que era alguien que siempre estaba pensando, y era muy reservado. Definitivamente necesitaba estar solo, y a veces no le gustaba socializar. Interiorizaba mucho. No era un deportista tonto. Un factor que contribuyó al aislamiento de Chris y Nancy, del círculo de Peachtree City, fue que, incluso entonces, solían meterse en peleas públicas de lo más operístico, que avergonzaban a quienes los rodeaban.
Nancy tenía la lengua afilada, sobre todo cuando estaba borracha o drogada, y sacaba de quicio a Chris. Sus amigos no se sorprendían en absoluto, cuando, en junio de 2003, Nancy solicitó el divorcio, y obtuvo una orden de alejamiento temporal, basada en un incidente ocurrido en abril, en el que Chris, según los documentos judiciales de Nancy, perdió los estribos, y amenazó con golpear a la demandante, y a causar graves daños a la casa, y a las pertenencias de las partes, incluyendo muebles. En agosto, se reconciliaron y Chris regresó a casa. Si Chris no era un ermitaño antes de perder a sus anclas gemelas, Eddie Guerrero y Johnny Branch, se convirtió en uno después. Los Benoit construyeron una enorme casa nueva, al clásico estilo federal, a las afueras de Fayette. Ni siquiera se molestaron en conseguir un comprador para la casa de Peachtree, antes de mudarse a la nueva, en parte porque el mercado inmobiliario estaba en crisis y no necesitaban el dinero, y en parte porque Chris solo quería aislarse en una mansión cerrada lo antes posible. Además de evitar los funerales de luchadores, Chris renunció a la religión. O tal vez la profesaba tanto como la practicaba. La distinción no estaba clara. Nancy lo llevaba a sesiones de terapia con su pastor, George Villar, de la iglesia cristiana de Peachtree City. Juntos, marido y mujer, leyeron la Biblia, y él empezó a memorizar pasajes que citaba a sus amigos y familiares. Las declaraciones de Chris en un correo electrónico al periodista Greg Oliver, poco después de la muerte de Guerrero, mostraban los objetivos no alcanzados de una odisea torturada. Sé que Eddie nos ha dejado, pero aún siento que lo veré por la carretera, cuando hagamos la gira de la semana que viene. No sé si alguna vez tendré un amigo tan bueno como Eddie. Podía hablar con él de todo en mi vida, y siempre lograba entender las cosas, o cambiar mi perspectiva. Fue una especie de guía espiritual para mí. No sé si lees la Biblia, ni cuáles son tus creencias, y te respetaré por las que sean. Pero si alguna vez tienes la oportunidad de leer sobre Job, me recuerda mucho a Eddie. En un momento dado, Eddie, después de salir de rehabilitación, no tenía nada más que lo opuesto. Había tocado fondo física, mental, emocional y económicamente. Perdió a su familia. Su esposa e hijas se habían ido. Pero nunca perdió la fe y, gracias a ella, pudo superar las adversidades. En lugar de que Eddie se amargara, Eddie mejoró. En nuestro negocio, es realmente difícil entender por qué hacemos lo que hacemos, y por qué pensamos lo que pensamos, a menos que estés en él, a menos que te apasione. Es muy exigente física, mental y emocionalmente en todos los sentidos, pero cuando a uno le encanta como a Eddie, como a mí, uno comprende mejor por qué hacemos lo que hacemos. No creo que alguna vez encuentre a alguien con quien conectar, y que pueda comprender, y ser comprendido, como lo fue con Eddie. No tengo ganas de volver a viajar por la carretera, no es que alguna vez lo haya hecho. Odio la carretera, pero ansiaba la compañía y la camaradería de Eddie. Ambos odiamos la carretera, estar lejos de nuestras familias, pero ambos vivíamos para ese momento de campana a campana. Sin su compañero de gira de los tres amigos, Chris se sentía más solo que nunca, pero esta condición chocaba con una realidad irónica. Si bien el calendario de la WWE seguía siendo agotador, era algo más manejable que antes. La guerra con la WCW había terminado hacía tiempo, y los talentos de la WWE ya no necesitaban estar lejos de sus familias 300 días al año. Los eventos en vivo se basaban más que nunca en grabaciones de televisión, y en pagos por evento. Aunque también había shows regulares en casa, la programación era ligeramente más relajada y racional. En diciembre de 2005, mientras Nancy se recuperaba de una cirugía, en la que le fusionaron y repararon un disco cervical dañado desde hacía tiempo, la empresa incluso le dio a Chris una licencia prolongada, lo que también le dio la oportunidad de recuperarse de varias lesiones persistentes. Pero incluso si uno podía permitirse los gastos de ir y venir de la carretera a casa, y Chris, que ganaba más de $500,000 al año, podía permitírselo más que la mayoría, había que tomar decisiones, y Chris optaba cada vez más por mantenerse alejado. Como muchos luchadores, a él le gustaba decir que en el fondo era hogareño, y como muchos otros, parecía decirlo, con repetición y sentimentalismo exagerado, en un esfuerzo por convencerse a sí mismo tanto como a los demás. Pasar tiempo de calidad con mi familia es un gran vicio. Es algo por lo que lucharé y anhelo, declaró en el periódico Calgary Sun, en 2004. Las yuxtaposiciones, tiempo de calidad, vicio, anhelo, mostraban una inconsistencia que iba más allá de la simple retórica.
La evidencia de los últimos meses de vida de Chris y Nancy, incluyendo un registro incompleto de los mensajes de texto de sus celulares, pone a superficie la amargura de su alienación, destacando tanto problemas específicos, como la incapacidad general de este hombre en particular, en una profesión que celebra la misoginia, para abrazar la domesticidad. A finales de marzo de 2007, Nancy le contó a su suegra, que sospechaba que Chris no estaba haciendo lo correcto en la carretera. Refiriéndose a una sospecha por infidelidad de parte de Chris. Margaret Benoit dijo que hablaría con Chris al respecto, durante su viaje a Canadá en julio. El 5 de mayo, Nancy le envió un mensaje de texto a Chris. Nancy. Daniel ha llamado 2 veces hoy. Tú tampoco puedes molestarte con él. La mañana del 9 de mayo. Nancy. Una noche me escribiste te amo, y durante el día no me hablas. Deja de consumir esa porquería que te vuelve pasivo-agresivo, y no necesito que me maltrates. 3 horas después, el tema fue la acusación de Nancy, de que Chris no se había puesto a disposición de sus 2 hijos con Martina, quienes estaban de visita desde Canadá. Nancy. Tu gran declaración. Pregúntale a cualquiera con quien trabajes cómo estás. Nadie sabe lo que pasa de puertas para adentro. Y las excusas de no poder ver a tus hijos, son tu fracaso al no esforzarte por ellos. Pagar un montón de dinero para mandarlos a buscar 2 veces al año, es muy diferente a ser padre. Tienes que cambiar. No aceptaré esta montaña rusa de abuso emocional inducida por esteroides. Ignorar el problema, o huir no te ayudará a afrontarlo. Necesitas ayuda profesional, y solo si eres completamente honesto al respecto. Esa tarde. Nancy. No lo captas. Yo no acepto tu abuso emocional y verbal. Si quieres hablar conmigo, tendrás que esforzarte más. Al día siguiente. Nancy. Eres un hombre adulto con 3 hijos, da el ejemplo. ¿Intentas decir que así creciste viendo a tu padre, insultando a tu madre y hacerla llorar? No, entonces ¿qué derecho tienes? Ya madura, por el amor de Dios. Es obvio que probablemente no soy la única que lo ve, y ambos sabemos que el programa de bienestar de la WWE es una broma. La mañana del 12 de mayo. Nancy. Intenté acabar con esto. Tú eres quien lo está alargando. Es una tontería. Podrías haber estado en casa la última vez. Tú lo hiciste. Esa tarde. Nancy. Daniel te ha estado llamando. Tienes que llamarlo y a mí también. Esto ha durado demasiado. Intenté hablar contigo. Podrías haber estado en casa ayer. Esa noche. Nancy. Si no te has percatado, Daniel sabe cómo llamarte, pulsando la agenda y buscando, celular de Chris. Está enfadado conmigo porque no has llamado. Sé un adulto y llama. No tardará mucho en darse cuenta de que no soy yo la del problema. Está enfadado conmigo. Ya no es un bebé y un mensaje no le bastará. 22 de mayo, problemas con la exesposa y suegros. Nancy. El adorno navideño alemán no me habría molestado, si ella, refiriéndose a Martina, no hubiera seguido preguntando por él, sobre todo cuando lo hizo en mi cumpleaños. Intentó ignorarme el día de la madre. Le devolví la llamada 2 veces. Así que cuando vengan tus padres, confrontaré a tu madre. Esta vez me ha puesto en el medio. Yo me encargo. Llevo 10 años sin venir, y sigo sin poder venir cuando los niños están juntos. Mis padres vienen solo para las vacaciones de verano de julio. Esfuérzate. Lo segundo en mi lista es ayudar. Lo pedimos cuando me hicieron la cirugía en la espalda. Hace 2 años. Ya es suficiente. Se acabaron las excusas, solo sé sincero. El 26 de mayo, Nancy parecía burlarse de la queja de Chris, de que sus familiares dependientes no agradecían su duro trabajo. Nancy. Los giros postales mensuales no dan abrazos. Deberías seguir trabajando, no querría que tu ex se pierda otras 4 semanas pagadas, mientras tú mandas tus vacaciones anuales de verano en plan, soy un padre estupendo. ¿Y cuántos son 60.000 por 10? 600.000. Qué lástima por ti. Todo ese dinero, tiempo y esfuerzo, y aún así ningún gracias por los viajes cada año, 2 o 3 veces al año. Me pregunto si alguien sabe realmente, cuando se acuesta por la noche, come o se pone la ropa que se pone, lo cansado que está uno al final de la semana o lo muy duro que es trabajar por 600.000. No, es mucho más fácil que te lo den todo con 4 semanas de vacaciones pagadas. No tienes ni idea de lo que has perdido. No te preocupes, me aseguraré de que tus sacrificios sean bien conocidos.
En otro mensaje de texto más tarde ese mismo día, Nancy se centró en el aparente meollo del asunto. La negativa de Chris a cambiar los beneficiarios de una antigua póliza de seguro de vida de $250.000, que aún figuraba como beneficiarios a Martina y sus hijos. Nancy. Si hubieras querido que tu ex esposa tuviera tu fondo de jubilación, se lo habrías dado hace 10 años en el divorcio. Si hubieras querido que tuviera más, no habrías intentado esconder tu dinero. Ahora sí, estamos casados. Yo soy la primera. Nancy le contó a su vecina Holly, que el estrés la había llevado a abusar del alcohol y de los medicamentos recetados. Tratando de mantener el matrimonio, y llegar a una estabilidad emocional, para el cuidado del pequeño Daniel, ella empezó a dar largos paseos para mejorar su condición física, y se prometió reducir el consumo de alcohol. Pero fue difícil. Incluso cuando Chris volvía a casa entre shows, en lugar de seguir en la carretera, se sentía emocionalmente distante, dijo Nancy. En este relato, Chris también era controlador. No quería que su esposa tuviera amigos, ni saliera de viaje. Tras una pelea, Chris escondió su Homer. Holly tuvo que llevar a Nancy por el aparcamiento del aeropuerto hasta encontrarlo. Chris intentaba controlarla desde la carretera. Por ejemplo, llamaba a casa y le decía exactamente qué cocinar esa noche. En marzo de 2007, mientras el hijo de Chris, David, y su hija, Megan, estaban de visita desde Canadá durante una semana, Chris y Nancy discutieron a gritos en varias ocasiones. Al menos una vez, Nancy empujó y golpeó a Chris. Nancy estaba furiosa porque, entre otras cosas, Chris no había hecho preparativos ni planes para pasar tiempo con sus hijos mayores. Después de esa pelea, David salió de casa con Chris y cenaron fuera. En otras ocasiones, David subía al pequeño Daniel, para protegerlo de lo que estaba pasando. Finalmente, estaban las drogas. Chris había abusado de los esteroides durante décadas, hasta el punto de que su sistema endocrino había dejado de producir su propio suministro normal de testosterona. Esto se convirtió en la base para una exención de uso terapéutico, bajo el programa de bienestar de la WWE. Con receta médica, podía continuar inyectándose testosterona y otros esteroides bajo la apariencia de terapia de reemplazo de testosterona. Es posible que Nancy se sintiera frustrada por su función sexual deteriorada, lo que limitaba su rendimiento en la cama durante su tiempo, cada vez menos frecuente en casa. En general, le preocupaba lo que ella llamaba, la picadura de abeja en Chris, o bien dicho, las grandes cantidades de esteroides que se inyectaba. En el caso de sus analgésicos y medicamentos para el estado de ánimo, Nancy ocasionalmente se los apropiaba. En el caso de los esteroides, al menos una vez, a finales de enero de 2007, ella tiró una reserva. Chris estaba tan enojado por esto, que se fue de casa durante 2 semanas. En mayo, el luchador Bob Howard, conocido mundialmente como Hardcore Holly, les contó a los investigadores del sheriff, que Chris se había alojado en un hotel local después de una pelea. Chris dijo que Nancy estaba muy borracha, por las pastillas y el alcohol. El 14 de junio, Chris intercambió este mensaje de texto, con su compañero luchador, Gregory Hurricane Helms. Benoit. ¿Cuántos hombres se necesitan para abrir una botella de cerveza? Ninguno, ya debería estar abierta cuando la zorra la trae. Benoit. ¿En qué se parecen las mujeres y los inodoros? Si el agujero del medio no vale nada. Helms. ¿O en qué se parece la vagina de una mujer a la cálida tapa del inodoro? Ambos se sienten bien, pero no puedes evitar preguntarte quién estuvo ahí antes que tú. Tú.